El campismo puede ser una experiencia muy grata. Viajar hacia las zonas montañosas, explorar en la ribera de algún precioso río, puede ser una gran experiencia. Sin embargo, también puede ser muy peligroso. Prueba de ello es el expediente del Paso de Atlov, del cual tenemos un video por ahí en el canal y que no deja de sorprendernos. Pero tampoco deja de sorprendernos que ese no es el único caso que oculta algo más allá. Le invito a que se quede con nosotros esta noche, porque esta noche vamos a platicar acerca del expediente Kamar Daban. Relatos del lado oscuro. Fantasmas. Seres extraños. Sucesos inexplicables. Perversidad humana. Historias que otras mentes prefieren ignorar. Déjeme que lo lleve atrás en el tiempo. Principios de año 1993. En una cierta región de Siberia, en el distrito de Irkutsk, en la ciudad de Petropavlovsk, un grupo de jóvenes se está preparando para una excursión. No es en invierno, obviamente. La excursión se realizará en el mes de agosto, unos 8 meses más adelante. Sin embargo, las expediciones de campismo suelen prepararse con mucho tiempo, sobre todo porque estas personas forman parte de grupos de campismo, de senderismo, de diversas cosas que requieren permisos, actualizaciones, capacitación. Se tiene que presentar una guía. Vamos, es complicado el preparar uno de estos viajes porque entrar en las montañas siempre es peligroso. Estos jóvenes van a ir a una región hacia el sur del lago Baikal, en una zona conocida como Kamar Daban, una zona preciosa, llena de ríos. También tiene algunas montañas y algunos picos no muy altos. Algunos de estos picos están a 2.300 metros de altura sobre el nivel del mar. Tenga en cuenta que la Ciudad de México está a 2.200, así es que no es tan grave. Ciertamente, es una excursión que se consideraría más o menos de grado 4 o 3. No es la más aventurera, porque una excursión de grado 6 implica un riesgo mayor. Solamente personas con ciertas calificaciones podrían recibir autorización para tal. En este caso se trata de un grupo de jóvenes, algunos de ellos muy jóvenes. La guía principal es Liuda. Si usted me lo permite, en este programa no vamos a mencionar los nombres completos ni los apellidos de las personas involucradas. Por respeto y también por consideración, no se mencionará ningún nombre completo. Liuda es la guía. Es una mujer de 41 años, es una mujer que lleva más de 20 años haciendo campismo, tiene un máster en deportes de montaña, tiene varios registros, tiene numerosas expediciones por todas partes y específicamente a la región, a la cordillera de Kamar Daban. Tiene una gran experiencia. Sabe cuáles son las rutas, sabe cómo hacer que esto sea más entretenido, conoce los hitos del camino y además es una mujer muy preparada. Tiene una condición física asombrosa. A sus 41 años, con una hija de 16, es una mujer soltera que trabaja, que atiende una escuela en donde también es maestra de campismo, da cursos. Es un personajazo. Además tiene el respeto de muchísima gente, porque es el tipo de mujer que exige. Como maestra, exige, porque sabe a lo que se van a enfrentar sus estudiantes. No es cualquier cosa. En la región de Siberia, las temperaturas pueden ser increíblemente bajas. El punto más frío del planeta se encuentra ahí, el lugar donde el pueblo habitado más frío está en Siberia. Así es que la gente que viaja, hace campismo, escala en estas regiones tiene que estar muy bien preparada, tanto física como psicológicamente. Ahí es en donde entra esta capacidad de Liuda para exigir
a sus jóvenes alumnos, pero también para darles mucho. La preparación es base. 8 meses parece una enorme distancia, pero en esos 8 meses no solamente se prepara la ruta o se preparan provisiones o se piden los permisos, se entrena para ello. El grupo tiene que tener una cohesión interna tremenda. Una de las chicas que les va a acompañar no es muy del agrado de Liuda porque en algún viaje anterior tuvo una crisis. Durante el viaje se cansó y no quería seguir. Sin embargo, y debido a que la familia ha pedido que la ayuden y demás, se ha aceptado. Por ello se trabaja tanto. El grupo tiene que estar muy integrado, muy unido. Todos caminan al mismo tiempo, todos se ayudan, todos juegan y bromean, pero todos tienen que formar un grupo. Liuda lo sabe perfectamente. Uno de sus miembros más fuertes de este equipo es Sasha. Sasha tiene 23 años, es increíblemente fuerte, es un tipo muy, muy robusto. Si bien no es un gigante, sí es un atleta, con una condición física espectacular, carrera de fondo, natación, kayak. Vamos, un tipazo. Además, es una persona de mucha confianza de Liuda, la guía. Este chico empezó a trabajar con ella desde los 12 años. Es decir, que tienen por lo menos unos 10 u 11 años haciendo senderismo, campismo, alpinismo, juntos. Hay una plena confianza. Liuda lo tiene como si fuera su propio hijo. También se encuentra Tatiana, 24 años. Múltiples escaladas, múltiples expediciones. Ha estado con Liuda en 3 o 4 ocasiones, además de esta. Es gente muy preparada. Después vienen los chicos. Denis tiene 19 años. Atlético, espigado, alegre, excelente caminante, excelente deportista. Mucha experiencia. Ha estado también con Liuda en otros viajes. Valia es una joven que trabaja en el campo, es una hija de agricultores, es una hija de una época cercana a la perestroika, pero que todavía alcanzó un periodo soviético, así es que es muy entrenada, muy atlética, muy fuerte. Está acostumbrada a esto, vive cerca de la región, ha estado en las montañas muchísimas veces. A sus 17 años es una verdadera atleta. No es muy alta, no es muy robusta, pero es increíblemente fuerte. También se encuentra Victoria, como le llaman, 16 años. Una chica preciosa, con una sonrisa increíble, con un temperamento estupendo. No es la mejor atleta de todas, no es la más fuerte. Sin embargo, tiene muy buen talante y se ha integrado muy bien este grupo. Aun cuando no tengan que reunirse para entrenar, suele platicar con los demás. Suelen incluso jugar algunos otros deportes, aun cuando no tengan ninguna relación, y el más pequeño es Timur, un chico de origen de la región mongólica, que tiene además un antecedente histórico familiar de montañismo. Este niño nació en las montañas, creció en las montañas, está acostumbrado al invierno siberiano, está acostumbrado a todo esto. Realmente es muy bueno en lo que hace. Tiene una condición física increíble y conoce muchos secretos de la montaña. Todos ellos, por sí mismos, han guiado grupos en otras expediciones. Así es que no son precisamente novatos. Mientras se organiza todo, otros grupos también van a la misma zona. Se ha organizado una especie de evento general, de tal forma que muchos grupos van a ir en el verano a esta misma región y específicamente en los mismos días. Es una especie de competencia. De hecho, la propia hija de Liuda, que tiene 16 años, Nadia, va a guiar otro grupo que va a seguir esa misma ruta. No van a ir juntos. Obviamente cada quien lleva su propio camino porque si no, no tiene gracia. Pero se van a encontrar en un cierto punto del camino y de ahí seguirán. Un tercer grupo, que se considera el grupo de apoyo, sigue otro camino y el hecho es que se reúnen en un mismo punto todos y de ahí siguen adelante hasta llegar al final del recorrido. Es un recorrido que tomará unos 10 días. No es cualquier cosa, son 70, 80 kilómetros de caminata y montaña. Son unos lugares muy impresionantes. La orilla del río está llena de vegetación, de vida, hay agua cristalina, fría. No pierda de vista que estamos en Siberia, esto no es el trópico. Aquí, aún en el verano, puede hacer frío. Pero los paisajes son increíbles. Conforme se van adentrando hacia la montaña, van quedando atrás los bosques y llegan a una zona escarpada.
Los picos. Los picos son particularmente áridos. Hay vegetación muy baja, mucha roca. El viento sopla muy fuerte y las noches pueden llegar a ser increíbles. Un toldo totalmente estrellado, asombroso. En el invierno las temperaturas pueden ser inferiores a los 50 grados, pero en el verano las temperaturas en la zona boscosa pueden ser de unos 20 y tantos grados Celsius, bastante cómodo, bastante agradable. Cuando se llega a la parte alta de las montañas, el viento puede hacer que baje la temperatura un poco, pero en un verano normal, las temperaturas son de 18 o 20 grados. Cuando Liuda está preparando todo esto, se prevé que pueda hacer frío. Dentro del equipamiento, no solamente llevan provisiones para 2.400 calorías diarias. Esta es una cosa que se calcula. No es obra de la casualidad de que aviento un montón de cosas a mi maleta y me voy caminando. No, se calcula. La alimentación en estas expediciones es calculada para dar 2.400 calorías, pero además con productos prácticos, desde carne enlatada, cereales, barras de chocolate, harinas, tés. Se lleva una provisión generosa de agua, se llevan pastillas para diferentes cosas, desde fiebres, malestares, mal de altura, porque aun cuando la altura no es tan considerable, a 2.300 metros sobre el nivel del mar sí se llega a sentir algún malestar para las personas que no están acostumbradas a esto. El mal de altura. Y se pierde cierta capacidad, se afecta la respiración, las personas se cansan con mayor facilidad, así es que puede haber algunas previsiones. Pero Liuda sabe que en la parte alta de las montañas el viento puede ser particularmente frío, por lo que van equipados. Llevan botas de campismo, llevan en la parte interior, debajo de la ropa exterior, llevan una especie de leggings o ropa ajustada al cuerpo. Por encima llevan ropa suelta, camisas de lana, llevan rompevientos y, si bien no están prevenidos para una tormenta invernal de nieve ni mucho menos, sí llevan, por ejemplo, plásticos. Una serie de pliegos de polietileno grueso con el que se puede uno cubrir, una especie de impermeables. Las tiendas de campaña también son impermeables. Llevan sleeping bags y, por si acaso, siempre se lleva algo que se conoce como parrilla primus. Un pequeño quemador que se inserta en un tanquecito de gas comprimido y que sirve en caso de un viento extremo para calentar comidas, para calentar el ambiente, etc. Van muy prevenidos. Las familias tienen mucha confianza en Liuda. Ella ha guiado grupos durante años. Llegado el mes de agosto, todo está listo. Todo está perfecto. El 2 de agosto, el grupo se traslada hasta llegar a un lugar conocido como Murino. Murino es la última estación del tren. Desde ahí comenzarán el recorrido. El clima es estupendo. El parte meteorológico que se ha pedido 2 días antes informa que va a ser soleado y muy despejado, lo cual significa una excelente caminata de montaña. Comienzan a caminar. Y efectivamente, el resultado es tremendo. Comienzan a caminar y avanzan precioso. Todos son risas, sol. Véalos. Están llenos de vida, están muy contentos. Estas imágenes que ahora le comparto reflejan eso. Un grupo de jóvenes alegres, contentos, haciendo cosas, van caminando a la orilla de un río. Después de algunos kilómetros, comienzan a adentrarse en el bosque que rodea el río y comienzan el ascenso. Todo va muy bien. De acuerdo con las previsiones hechas con mucha anticipación, se tienen 4 comidas al día. ¿Por qué le digo todo esto? Es importante, créame. 4 comidas al día. Durante el trayecto, además, también toman algunas pequeñas provisiones extras. Por ejemplo, a cierta hora mientras caminan pueden comer un chocolate, pueden comer una galleta, snacks, botanas, vamos a llamarle. El hecho es que también llevan una generosa dotación de agua que se reabastece en el río antes de apartarse de ahí. Las bolsas son bolsas de campismo y van prevenidos. Todo va perfectamente bien. El clima es estupendo. Hay bromas, hay risas, hay juegos. 4 de agosto de 1993. Han llegado al pico conocido como Retransliatov.
2.250 metros sobre el nivel del mar. Hacen campamento ahí y para su mala suerte comienza a llover. Un temporal procedente de Mongolia del sur ha comenzado a llegar a la zona y ha iniciado la lluvia. Están en altura, así es que la lluvia es muy fría, es torrencial. De hecho, en las ciudades, en la parte baja, ha provocado inundaciones porque es copiosa, increíblemente copiosa y muy fría. A pesar de que es verano y se esperarían temperaturas de 20 grados, la realidad es que, entrada la noche, están alrededor de 4 grados. La lluvia ha sido muy intensa. Incluso antes de poder establecer el campamento, conforme van descendiendo, porque ya llegaron al pico, ahora iban de descenso, se han mojado mucho. Y el suelo es muy resbaloso, hasta el punto en el que Liuda opta por no llegar al bosque, sino buscar un punto intermedio donde establecer un campamento y quedarse ahí. Sabe que bajo esas condiciones, con la lluvia pertinaz, constante, el suelo increíblemente resbaloso, no solamente es agotador para los jóvenes, sino que además es muy peligroso. Están mojados, tienen frío, tienen hambre. Están muy cansados porque además las cosas que llevan con el agua se han hecho más pesadas. Antes de que termine de anochecer, montan un campamento. Están a unos 200 o 300 metros del siguiente pico, en donde además hay una antigua estación de retransmisión, una repetidora antigua, un resto de la Unión Soviética, de los años de la Unión Soviética. Este sitio, sin embargo, no es el lugar ideal para acampar. En eso todos concuerdan. Está en una ladera, cerca del pico, no hay árboles alrededor, no hay ningún tipo de protección y el viento arrecia durante la noche. Los jóvenes permanecen dentro de las tiendas de campaña, imposibilitados a prender un fuego. El viento es muy intenso y hay mucha lluvia. Pero además, el sitio como tal no aloja mucha vegetación, así es que no hay leña. Por lo que cocinan esa noche utilizando la parrilla Primus. Es la única herramienta de fuego que tienen. Cenan y descansan. La noche es tremenda, hace mucho frío, obviamente están muy mojados. Al amanecer, se incorporan y ha escampado un poco. Logran encender un fuego, desayunan y, acto seguido, recogen las cosas. Enrollan los sleeping bags, recogen las tiendas de campaña. Todavía hay llovizna, por lo que se colocan estos pliegos de plástico, de polietileno, que les envuelven a manera de impermeables e inician el descenso. Ya están un poco más repuestos después de haber podido comer algo caliente y van caminando. A la punta se encuentra la joven Valia. Valia, de 17 años, va como punta del grupo, después le sigue Denis, Victoria. Después, al final, viene Sasha, Alexandra. El hombre joven, fuerte, 20 y tantos años, es el de confianza, es el que va cargando la mayor parte del equipaje, es un hombre muy fuerte, muy confiable en todo sentido, es el último de la fila. Van avanzando, el suelo sigue estando muy mojado, muy patinoso, así es que avanzan con dificultad. La puntera, Valentina, avanza un poco más rápido que los demás, porque es ligera. Es una joven ligera, delgadita, menudita, su peso le permite avanzar un poco más sin el riesgo de patinar, sin hundirse en el fango, etc. Sin embargo, Sasha, el último de la fila, que es más pesado y lleva más equipaje, es el que más trabajo tiene para avanzar y eso hace que se vaya demorando un poco. Son alrededor de las 11 de la mañana, ya ha aclarado plenamente, ya hay algo de sol, se han disipado algunas nubes, aun cuando todavía está todo muy mojado y se avecina más lluvia. El hecho es que, a esa hora, de pronto, alcanzan a escuchar un grito. Es un grito muy raro. Es un grito de dolor, pero al mismo tiempo es un grito que sale muy profundo en el pecho. No es el clásico grito de alguien que se tuerce el pie, sino un grito desgarrador. Liuda, la guía del grupo, la mujer de 41 años, la experta, se gira y observa que el último de la fila, Sasha, su querido Sasha, su niño que le ha acompañado toda la vida, se está agarrando el cuello y grita al tiempo que gira y hace movimientos extraños. Ella corre a alcanzarlo,
al tiempo que él se desploma. Cae al suelo. Liuda se acerca rápidamente y el resto del grupo deja a un lado las maletas, deja a un lado las bolsas para dormir y avanza en aquella dirección. La chica que está al frente, Valentina, en lo que se quita aquello tarda un poco y regresa caminando, solo para ver a la distancia que la guía, Liuda, sacude fuertemente a Sasha, que está tirado en el piso. Tiene espuma abundante en la boca que mina por las comisuras y alcanza a distinguir algo que la llena de miedo. Está sangrando de los ojos, el oído, la nariz, está todo manchado de sangre y tiene convulsiones severas, pero no reacciona además. Instantes después deja de moverse totalmente. Liuda le grita, intenta sacudirlo, se voltea a los jóvenes y les dice: «Ustedes avancen, avancen». Aquellos muchachos regresan hacia donde está Valia, la chica de 17 años, en aquella dirección, cuando escuchan otro grito similar al primero, y en esta ocasión es la guía, Liuda. Cuando voltean, Liuda está sacudiéndose, está de rodillas junto al cuerpo de Sasha, teniendo estas convulsiones raras, y alcanzan a distinguir cómo comienza a sangrar de los ojos, cómo comienza a sangrar de las orejas, y acto seguido cae de bruces sobre el cuerpo de Sasha, inmóvil totalmente. Mientras observan esto, de pronto, dos más del grupo comienzan a hacer cosas muy raras. Tatiana, 24 años, atleta, fuerte, que se intenta acercar hacia donde está Liuda, viene corriendo para tocarla, para sacudirla, para algo, pero antes de que pueda hacer nada, ella misma comienza a sacudirse, a gritar, intenta agarrarse el cuello como si quisiera desatorarse algo, como si no pudiera respirar, se rasga la ropa, intenta arrancarse parte de la ropa, se sacude y cae al piso. Comienza a arrastrarse, pero en un acto totalmente desconcertante. Comienza a golpearse contra una roca. Así como le estoy diciendo, hay una roca ahí y ella comienza a golpear la cabeza contra esa roca hasta que queda totalmente inmóvil, inconsciente. No se mueve. A unos metros de ahí se encuentra Denis, Valia, Victorilla y Timur. Se miran unos a otros, pero antes de que puedan hacer nada, de pronto, Timur y Victoria comienzan a correr, a moverse, pero erráticamente, en una actitud muy rara, mientras se sujetan la garganta, se tocan la cara, se sujetan, se arrancan ropas. Y de pronto, Denis y Valia observan aquello cuando empieza a minar la sangre del rostro, tanto de Timur como de Victoria. Empiezan con los espasmos, caen al suelo y dejan de moverse. Denis empuja a Valia y la intenta alejar de ahí, le dice que corran cuesta abajo, que corran, no saben qué es, corre. Han estado atrás de unas rocas todo el tiempo, corre, corre. Y él mismo intenta correr detrás de ella, pero muy pronto comienza a sufrir las mismas convulsiones. Cuando Valia voltea, lo observa, que tiene los ojos enrojecidos y comienza a gotear sangre. Lo único que hace Denis en ese momento es empujar a Valia hacia abajo. La empuja con toda su fuerza, haciéndola resbalar y deslizarse por la ladera pronunciada en medio del lodo, para después caer sacudiéndose y quedarse inmóvil. Valia alcanza a sujetar alguna cosa de su equipaje y se aleja de ahí en dirección hacia el bosque. El bosque está abajo, ya relativamente cerca, 1 kilómetro, 1,5 kilómetros. Llega allá y se esconde. Permanece ahí. Trae consigo su maleta que alcanzó a sujetar. En el interior de la maleta está su bolsa de dormir, una tienda de campaña, un plástico para cubrirse y algunas provisiones menores, lo que llevaba en ese momento. Espera. Y espera ahí. No se atreve a asomarse, tiene miedo de salir, no sabe qué ocurrió, siente un pánico espantoso que le impide moverse. No sabe qué fue lo que vio, no está muy segura de qué fue lo que vio, sus sentidos la están engañando, por momentos pierde totalmente la conciencia. No sabe cuánto tiempo ha pasado, pero de pronto es de noche y hace mucho frío. Ha comenzado a llover de nuevo. Arma una especie de refugio temporal en donde permanece. Al amanecer, está viva. Sorprendentemente está viva. Ella misma no lo puede creer cuando amanece y ve aquello. Está viva.
Recoge sus cosas y decide subir a ver qué pasó. Cuando llega allá están todos muertos, obviamente. En los últimos lugares donde ella los vio permanecen Sasha, el hombre fuerte, está tirado por allá. Encima de él está Liuda, la guía, en esta posición rara. Estaba de rodillas y se ha ido de bruces y sigue en el mismo puesto. Tatiana está a un lado, con la cabeza severamente golpeada contra una roca. Denis está allá, donde la empujó, ahí quedó. Tiene escurrimiento de sangre, tiene una especie de gesto extraño en el rostro. Valia, esta joven de 17 años, menudita, aterrada por lo que está viendo, no pierde el sentido, ni pierde el juicio, y lo que hace es cerrarle los ojos a los cadáveres porque están con los ojos abiertos. Les cierra los párpados a todos. Después va hacia el equipaje de la guía, en donde toma un plano, una brújula, toma provisiones, recoge los restos de provisiones de sus compañeros que coloca en su propio equipaje y comienza a caminar. No muy lejos de ahí está la vieja estación de retransmisión, la repetidora, una estructura de madera que no lo ubicaron al atardecer de ese momento terrible del 4 de agosto. No pudieron ubicarla. De lo contrario, habían ido a refugiarse ahí, era un lugar seguro. Conservaba una especie de pequeña cabaña en el interior, un hueco protegido. Pero cuando Valia llega a este lugar se percata de un detalle. Si bien la instalación ya no opera, todavía queda una larga fila de postes que desciende de la montaña en dirección hacia los bosques, se adentra y se alcanza a ver a la distancia. Ella intuye que esos postes deben de haber llevado a alguna parte. Eran postes que alimentaban con energía eléctrica y probablemente con algún tipo de señal o algo aquella repetidora. Por lo tanto, deben de llevar a alguna parte. Si hay postes, los postes deben de llevar a un pueblo y ahí puede pedir ayuda. Comienza a caminar. Pero no pierda de vista que esto es Siberia. Caminar aquí es difícil, el suelo sigue mojado y conforme avanza se adentra en el bosque, complejo, ramas, estorbos, caídas. El primer día pernocta, puede hacer fuego, puede comer algo. El segundo día sigue caminando siguiendo la fila de postes. No es fácil. Al tercer día llega al final de la línea. Los postes terminan en una aldea abandonada. Son 2 o 3 cabañas que están abandonadas, no hay nadie, ya no hay nada. Esto era de la época soviética de los años 60 o 70. Está totalmente abandonado, no queda ninguna huella de nada. Pernocta ahí. Protegida por una cabaña, puede hacer un poco de fuego, puede comer algo más. Está caliente esa noche. A la mañana siguiente reinicia la caminata. Escucha cerca el ruido de un río y sabe que el río llega a alguna parte, así es que comienza a caminar. Para este momento, cuando llega a la orilla del río, es el 9 de agosto. Lleva varios días vagando en los bosques, sus provisiones se están agotando, está muy cansada, ha estado expuesta al frío, tiene la ropa lastimada, sucia, muy sucia del lodo, de las ramas, de todo esto. Pero cuando llega al río, además hay otro problema. La orilla del río realmente es muy difícil de caminar porque son rocas y más rocas por todas partes. En un acto muy raro, y aún en pleno uso de sus facultades, Valia comienza a sacar cosas de su backpack, de su maleta. Entre otras, saca su sleeping bag, la bolsa de dormir, y la extiende sobre la maleza, en la orilla del río. Esta es la clásica señal del campista de emergencia. Algo ocurre, por eso pongo aquí mi tienda o mi bolsa de dormir o algo, una cobija, algo para que sepan que estoy en problemas. Después de eso se lava la cara con el agua fría del río, se lava un poco y permanece ahí parada. Esto es Siberia. Y aun cuando es verano no suele haber mucha gente. Los campistas siguieron adelante, de hecho la hija de Liuda tenía que haberla encontrado el día 5. Al no encontrarla siguió su camino pensando que se habían demorado y para no demorar a su propio grupo, siguió adelante. Así es que ya los demás grupos se han adelantado. Nadie sabe lo que ha ocurrido con el grupo de Valia,
y sus amigos. Y ella está sola, en la orilla de un río, en la mitad de la más absoluta soledad. Y permanece ahí. El día 10 de agosto de 1993, afortunadamente un grupo de kayakistas, gente que viajaba en unos kayaks a lo largo del río, haciendo rafting y excursionando, de pronto observa en la orilla el sleeping bag puesto en la vegetación, señal de una situación de riesgo, así es que frenan la marcha. Acto seguido observan a una niña, porque parece una niña, es menudita, es delgadita, parada a la orilla, únicamente en una blusa de rayitas y sus pantalones, ausente. Le gritan, le hacen señas, pero ella no responde. Uno de los hombres que viaja en los kayaks decide acercar su kayak para allá, pero la corriente es fuerte. Así es que los avanza y después tienen que regresar. Es toda una peripecia para volver, pero tiene una inquietud muy grande porque esa niña ahí parada sola en medio de la nada está muerta si no la recogen. Alexander Kavinsky es uno de los hombres que está en los kayaks, en las canoas estas, en estos navíos para rafting. Y él es quien en parte del grupo se acercan allá. Logran llegar a donde esté esta jovencita, que finalmente reacciona cuando los ve, pero no puede decir mucho. No puede decir mucho. Se abraza a uno de estos hombres, pegada completamente, no se mueve y no para de llorar. La ven que está muy fría, tiene una especie de tos, precisamente por la exposición, tiene un poco de fiebre, está teniendo también escalofríos, obviamente, está en shock. Esta niña está en shock. No logran hacerla que reaccione en un primer momento. Uno de ellos lleva consigo una dotación de vodka para subir la temperatura corporal y le dan vodka. Ella había bebido en alguna fiesta un traguito, pero nunca había dado varios tragos, así es que siente como le raspa la garganta y esto la hace reaccionar un poco. Pero además la ingesta de vodka hace que le suba un poco la temperatura corporal, hace que recupere un poco aquello y logran subirla en el kayak. Pero están lejos de todo. Lejos absolutamente de todo. Están en medio de la nada. La trayectoria que van a seguir estos hombres en sus barquitos, en sus kayaks, les va a tomar 4 días para llegar a la siguiente población. Tienen provisiones, no hay problema, la pueden llevar. Aceleran el paso y durante esos días van comiendo, se va reponiendo, se le ve un poco mejor, pero no acierta a decir qué fue lo que ocurrió. Cuando llegan a Sliudianka, la única población que se encuentra en el trayecto, la entregan a la policía, a las autoridades locales informando que algo ocurrió. Y es cuando se toma conocimiento de que había ocurrido una tragedia, cuando ella empieza a explicar a qué grupo pertenecía, se sabe de dónde partió el grupo, se sabe quiénes eran, se toma nota de todo esto y se da inmediatamente una voz de alerta. Pero para cuando todo esto ocurre ya es 18 de agosto. Han pasado muchos días desde que aquel grupo ha tenido aquello. La joven todavía no alcanza a explicar bien qué fue lo que ocurrió, lo único que dice es que todos están muertos, pero no puede ni siquiera señalar dónde están. Pero además el clima comienza a deteriorarse y no sería sino hasta el día 21, 3 días después, cuando un helicóptero sale en búsqueda de los senderistas accidentados, de estos excursionistas accidentados. Paralelamente otro grupo también había sufrido una percance y se había perdido. Así que el helicóptero está buscándolos, pero no los encuentra. No sería sino hasta el día 24 cuando casualmente encuentran al otro grupo que está perdido, los levantan del lugar donde están con el helicóptero y mientras hacen la maniobra y dan la vuelta para regresar, localizan el grupo siniestrado en el pico aquel cerca de la repetidora. Los distinguen, es fácil, llevan ropa de colores, hay cosas vistosas, las bolsas de dormir son de colores vistosos, las tiendas de campaña que llevaban amarradas a la espalda son vistosas, así es que no tienen mucho problema, descienden y el espectáculo es terrible. Lo que encuentran ahí es aterrador. Los cuerpos están tal cual como murieron. No ha habido alteración de los cadáveres, nadie ha tomado nada, excepto que los ojos ya no están. Obviamente los carroñeros, los cuervos han
devorado primero los ojos, así es que no hay ojos. Los cadáveres presentan señales peculiares, entre otras, están inflamados. Ha comenzado ya el proceso de descomposición desde hace algún tiempo y ahora ya están en el siguiente proceso, que es un proceso de saponificación parcial, una especie como de momificación que se da cuando la temperatura es adecuada, las condiciones ambientales son adecuadas, la descomposición no se da de la misma forma que en un terreno tropical. Están inflamados, obviamente. Los rescatistas se dan cuenta de otras cosas. Por ejemplo, en 2 de los cuerpos están únicamente con ropa ligera en la parte baja, es decir, se han retirado la ropa abrigadora y están en una especie de leotardo, mayones, leggings, como quiere usted llamarle. 3 de ellos no tienen zapatos o han perdido uno de los zapatos. El escenario no es halagador. Recogen los cadáveres que son llevados a las autoridades, en donde se realiza una autopsia. Sin embargo, la autopsia deja muchas preguntas. El reporte oficial señala que Sasha, al igual que los demás jóvenes del grupo, habían muerto de hipotermia y que habían presentado desnudez paradójica. Por eso es que se habían quitado la ropa. En cuanto a la guía, Liuda, ella no. Ella había muerto de un ataque cardíaco, un infarto masivo. La había acabado ahí en esa posición mientras intentaba ayudar a Sasha. Las siguientes investigaciones determinaron que la culpa había sido de Liuda, que había arriesgado al grupo. La guía había arriesgado al grupo, haciéndolos acampar en esa ladera en donde el viento soplaba de forma aterradora. Era un viento tremendo, había mucha humedad, estaban muy mojados y hacía mucho frío. Ese fue el reporte. Los cuerpos fueron entregados, se sepultaron y el asunto terminó ahí. Sin embargo, Valia, la joven de 17 años, Valentina, sobreviviría. Y algún tiempo después sería capaz de describir, una vez pasado el estrés postraumático, el shock que había vivido, de describir estas escenas que le he comentado. Estas escenas en donde ella vio personas que sangraban de los ojos, de las orejas, de la boca, arrojaban espumarajos, sufrían convulsiones y morían súbitamente. La descripción de esto comenzó a despertar inmediatamente mucha zozobra. El hecho de que una persona muera de hipotermia tiene ciertas características. Efectivamente, se generan edemas pulmonares por el congelamiento en los vasos capilares que termina por romperse y sangra la persona internamente. Se presenta una coloración facial muy peculiar, hay lesiones por congelamiento en la mucosa gástrica, hay lesiones por congelamiento también en la corteza cerebral, etcétera, etcétera. Embonaba bien. La desnudez paradójica es un fenómeno que se presenta cuando las personas en hipotermia avanzada cercana a la muerte comienzan a desnudarse. A pesar de que están sufriendo hipotermia avanzada y están próximos a la muerte por el frío, comienzan a quitarse la ropa. Todo esto embonaba con el escenario, pero no del todo. Para muchos el caso era un caso evidente. Los jóvenes habían subido una montaña, se mojaron durante toda la noche, estuvieron mojados, no pudieron hacer fuego, no pudieron comer, tenían hambre, estaban débiles, expuestos y murieron de hipotermia. Otro detalle es que durante la autopsia, en la revisión general, se determinó que tenían un asunto de baja de proteína. Tenían pérdida proteica similar a una especie de anemia por malnutrición. Y esto había sido un factor concomitante para que la hipotermia fuera galopante y acabara con ellos. Caso cerrado. Si usted lo quiere ver así, es caso cerrado. Sin embargo, muy pronto comenzaron a surgir voces que dijeron: eso no es así. La guía era una estupenda guía, una mujer increíblemente experimentada. Iban plenamente equipados, habían comido 4 veces al día, más colaciones, botanas o como le quiera llamar usted, a lo largo del trayecto. Estas personas no estaban malnutridas, se habían preparado durante meses.
y únicamente llevaban 3 días, de los cuales 1 había llovido. ¿En qué momento podría haber habido esta malnutrición? Por otra parte, el primero en caer fue Sasha, el hombre fuerte, el más resistente, el más preparado para esto. Después Liuda. Había muerto de un ataque cardíaco y sin embargo había presentado las mismas señales. Había sangrado de los oídos, de los ojos, de la nariz. Evidencia que ya no estaba cuando se recuperaron los cuerpos porque había llovido y obviamente se habían lavado y estas cosas como es la espuma y el sangrado se había disipado. Habían pasado muchos días. Pero seguían las preguntas. ¿Por qué Valia, que era tan ligerita, que no era la más fuerte del grupo, aun cuando era una chica atlética, acostumbrada al trabajo, que trabajaba en ambientes muy hostiles por el propio trabajo familiar, por qué ella no había sufrido esto? Por lo menos en un grado avanzado, lo único que tenía era una especie de gripa, un catarro, un resfriado, como usted quiera llamarle, un caso de gripe. Pero no estaba en condición de hipotermia ni tenía señales de hipotermia. Estaba fría. Pero era lógico, estaba a la orilla de un río, en una zona boscosa, tenía sentido. Las preguntas no encuentran respuesta, y se da por cerrado el caso, por supuesto. Y siguen entonces muchos investigadores tratando de preguntarse qué pasó realmente. Y es ahí donde comienza el misterio. Los cuerpos no presentaban señales de violencia, eso es obvio. No había lesiones físicas, salvo las que la propia Victoria se había hecho en la cabeza, se había autolesionado contra la roca. No habían sido golpeados, como en el caso del expediente de Atloven, donde había unas señales muy raras que representaban una agresión. En este caso, no. No había una agresión directa, no había señales de violencia, no faltaba nada, no había habido ningún tipo de robo. Pero también cabían varias preguntas. El grupo de Nadia, la hija de Liuda, se encontraba a pocos kilómetros de ahí en las mismas condiciones ambientales, con el mismo nivel de equipamiento, incluso con menos preparación, porque Nadia tenía 16 años, era muy jovencita, lo que revela que esta escalada, esta expedición no era de alto riesgo. El grupo 3, el grupo de control, se encontraba a 3 kilómetros más allá, en las mismas condiciones meteorológicas, con menos preparación, y no sufrió ningún daño. Cuando se recuperaron los cuerpos, otro grupo se había extraviado, lo que representaba que tenían menos posibilidades de supervivencia, estaban perdidos. Y sin embargo los encontraron con vida. ¿Por qué este grupo que estaba tan preparado, que tenía buen equipo, incluso tenía las estufas Primus, que les permitieron comer comida caliente, aún en el vendaval, aún con la lluvia, pudieron comer comida caliente utilizando las pequeñas parrillas Primus? ¿Por qué estos murieron? Pero además venía otra pregunta enorme. ¿Por qué ocurrió a las 11 de la mañana y no a las 3 de la mañana o a las 5 de la mañana, poco antes del amanecer, cuando es el momento más frío? ¿Por qué a las 11 de la mañana de pronto murieron de hipotermia, cuando a las 11 de la mañana, de acuerdo con el reporte meteorológico de ese día, en ese momento había sol? Sí, había llovido copiosamente. Es probable que hubiera hielo. Por la combinación de altura, lluvia y viento es probable que hubiera hielo, que estuvieran todos muy mojados, pero para las 11 de la mañana ya habían desayunado, lo que revelaba que estaban conscientes y en uso de sus facultades. La hipotermia neutraliza eso. Una persona que está bajo los efectos de la hipotermia pierde el uso de sus facultades mentales. No razona, delira, ve cosas. En este caso, habían desayunado. Si el testimonio de Valia es verídico, estas personas estaban en pleno uso de sus facultades y a las 11 de la mañana algo los mató. Y entonces vienen las posibles teorías. ¿Qué les ocurrió? La teoría de que los haya matado algún espía o algún grupo de espías porque vieron algo inadecuado se decanta por sí misma. Una de las hipótesis que se barajaron en aquel entonces es que los jóvenes fueron testigos de algún experimento o de algo que se estaba haciendo y vieron algo que no debían y por eso los mataron. No tiene mucho sentido. Precisamente en agosto y en esos días de agosto había muchísimos turistas en esta zona. Es un lugar que se visita con mucha asiduidad en agosto. En el verano, cuando no hay clases, los campistas suben allá porque es un paseo precioso.
Había muchísima gente. Por ello sobrevivió Valia, porque había turistas en el río. Eran turistas que venían de Ucrania, ni siquiera eran de la región. Entonces, no, se descarta que hubiera habido un experimento macabro. ¿Los mató la hipotermia? Esa hipótesis, que es la oficial, tampoco tiene mucha coherencia por lo que le he explicado. Algo que comieron. Existe una posibilidad terrible, y es que durante el trayecto, mientras estaban en la zona de bosques, es muy probable que hubieran comido cosas del bosque. Como parte de su entrenamiento, tenían que recolectar desde hongos, raíces, cosas que se pudieran comer, aprender a distinguirlos, a prepararlos, a consumirlos, y que esto sirviera de alimento en caso de una expedición. Era una práctica de supervivencia. Sin embargo, habían salido del bosque mucho tiempo atrás. Por lo menos llevaban 24 horas fuera del bosque. La ingesta, por ejemplo, de un hongo tóxico afecta en cuestión de 2 o 3 horas. Es muy rápido. Los habría matado, incluso la misma noche en que hubieran comido aquello. No tenía sentido. ¿Agua contaminada? El agua contaminada era una de las teorías que se han manejado de manera más frecuente, y es que el lago Baikal, en muchas ocasiones durante las pruebas que se hacen ahí, las investigaciones, se han encontrado, vamos a decirlo, cantidades altas de algunas sustancias tóxicas. Prueba de que en ciertas regiones de Siberia se hacían pruebas que iban desde pruebas químicas, nucleares, etc. Pero no llegaba a ese punto. Prueba de ello es que la gente en los kayaks no murió. Una de las hipótesis más fuertes que se ha barajeado es que fueron expuestos a un agente nervioso, a un gas neurotóxico. Y esa teoría es una teoría muy fuerte y muy interesante. Verá, en los años 90, todavía siendo parte de la Unión Soviética en proceso de terminar la perestroika y convertirse en Rusia y separar todo esto, seguía habiendo pruebas con ciertos agentes tóxicos para guerra química. Uno de ellos era el Novichok 5. Estaba en proceso de pruebas. El Novichok había sido diseñado y comenzó a probarse desde los años 70 tardíos, pero en los años 90 y todavía hasta 91, 92 se realizaron pruebas para el uso del Novichok 5 como agente tóxico, agente nervioso. Los efectos de este agente tóxico son terribles porque inhibe la conexión neuronal. Los diferentes agentes que realizan la conexión nerviosa se van inhibiendo y se concentran en otras partes del cuerpo, lo que hace que las personas sufran convulsiones, alucinaciones, delirios, y además, como afecta la circulación sanguínea a nivel cerebral, provoca sangrado por oreja, nariz y ojos, cosa que la hipotermia no hace. Pero el Novichok, además, tiene una peculiaridad única. Es soluble al agua, lo que significa que puede permanecer en cuerpos de agua durante mucho tiempo. Su concentración, sin embargo, por ejemplo, en un lago o en un río, se disipa rápidamente y no se vuelve mortal ni letal en el grado que podría ser por un contacto directo. Sin embargo, si una prueba se realiza y el agente permanece en el suelo, cuando se presenta la lluvia, se disuelve, y cuando al día siguiente hay sol, se evapora, y como es más pesado que el aire, permanece a ras del suelo, en zonas bajas. Los jóvenes podrían haberse expuesto al Novichok accidentalmente. Por supuesto, no hay nadie que diga, sí, estábamos haciendo pruebas de Novichok, pero se sabe que tempranamente en los inicios del 93, en pleno invierno siberiano, se hicieron pruebas en la región. La teoría que actualmente se cree que es más acertada es que este no es un caso misterioso, no es un caso paranormal, sino un caso de perversidad humana. En el sitio se podrían haber realizado pruebas con algún agente nervioso, el cual quedó atrapado entre la nieve, disuelto en el agua. Con el deshielo se integró al suelo, y con las lluvias, el sol, el viento, en el peor momento, cuando comienza a haber un poco de calor, aquella mañana del 5 de agosto de 1993, aquello comienza a desprenderse del suelo, y acto seguido, estos jóvenes caminan hacia una bolsa.
de esta sustancia que fulmina a Sasha. Cuando Liuda se acerca para tratar de ayudarlo, aspira lo mismo y la mata. Cuando Victoria se acerca, la mata. Cuando Tatiana se acerca, la mata. Liuda va al frente. Ella ha avanzado un poco más arriba y casualmente ha pasado de largo de esta bolsa tóxica, pero los demás no. Cuando Liuda se aleja, Dennis alcanza a recibir todavía esta sustancia que comienza a evaporarse también de la zona en la que está. Liuda sobrevive, porque al día siguiente el viento ha dispersado esto. Es una teoría, no se puede afirmar. Simplemente una teoría de conspiración. Lo que es un hecho es que 6 jóvenes están muertos. Durante los años siguientes, Liuda, de quien no hemos intencionadamente revelado su nombre completo, se negó a dar entrevistas. Cambió su domicilio, se fue a vivir a otra región aterrada por los fantasmas que le persiguen. Los fantasmas me refiero al terror, al horror que vivió. Muchas veces le preguntaron si estaba mintiendo. Ella no respondía. No sería sino hasta mucho tiempo después, cercano al 2018, cuando daría una entrevista en donde narraría que eso fue lo que ella vio. Ella vio eso y lo ha descrito. Pero después no ha vuelto a dar entrevistas. Se rehúsa, no quiere saberlo, no quiere decir nada, no quiere que le pregunten, no quiere volver a vivir aquello. Eran amigos y están muertos. Otra hipótesis que se ha manejado es que ella sufrió una alucinación. Sin embargo, habría sido una alucinación muy rara. Y una persona que estaba expuesta a hipotermia y que ya estaba alucinando y delirando difícilmente habría logrado ir hasta el bosque, sobrevivir, regresar, cerrar los ojos, recuperar provisiones, caminar durante 4 días, llegar, pedir ayuda, etcétera, etcétera. Su nivel de razonamiento era pleno, estaba consciente, lúcida, pensando y actuando. Algo mató a esos jóvenes. Y muy probablemente nunca sepamos la verdad. Y ahora, para dispersar un poco la tensión y este ambiente, me gustaría mandar algunos saludos. Rosa Pérez y sus compañeras de trabajo, las chicas que están trabajando siempre. Ellas trabajan en Hollinger Metal Edge, en Virginia, y nos escuchan mientras están trabajando allá en los Estados Unidos, lo cual nos da mucho gusto poderles acompañar. Nani Grayer, ella cumplió años. Así es que le mandamos un gran abrazo. Para Eka Rivas, ella le manda muchos saludos a sus hijos. Desafortunadamente no ha podido estar con ellos en algunos días y los extraña muchísimo, pero todos ven el programa, así es que aprovechamos para mandarles un gran abrazo a todos. Los tenemos muy presentes. José Luis Martínez, que está en Dolores Hidalgo, él cumplió años apenas y bueno, una gran felicitación. José Luis, Dolores Hidalgo es un lugar muy bonito de Guanajuato, en México. También queremos mandarle un abrazo a una persona que ya no se encuentra entre nosotros, ya está más allá. Un hombre mayor que siempre luchó, que se le recuerda con mucho cariño, que sus hijos y sus familiares le tenían en una muy alta estima y que ahora ya está en un lugar muy tranquilo, donde seguramente se está riendo de nuestras historias. Don Cornelio Pedro Guevara, que en paz descanse, le mandamos a toda su familia un abrazo en donde encuentren la paz, la tranquilidad, el consuelo y la esperanza de volvernos a encontrar. Para Lily Monster. Lily Monster es una seguidora del canal que siempre está con nosotros, siempre nos está acompañando y quiere felicitar y saludar muy fuerte a sus hijos Abby y Abner, que siempre están con ella, acompañándonos en el programa. Muchas gracias, Lily. Le mandamos un gran abrazo y apreciamos mucho que siempre esté en el canal con nosotros, platicando con todos los amigos. También queremos felicitar a Mariel Robles y a Juan Carlos, que cumplieron años. A Juan Carlos lo felicitan de parte del taller de detallado Large. Sus amigos, un abrazo. Queremos también felicitar a Edith Rodríguez, a Iras Mart en Seattle, Washington, Cedric Arteaga, Laura Andrea Alfaro García. Ella es colombiana pero está en Noruega. Nos oye en la guardia del hospital mientras está con las enfermeras y cumplió años. Entonces, un abrazo a todos ellos. Muchas gracias por acompañarnos. Cedric, Iras, muchas gracias por estar con nosotros. Una felicitación. Moisés Salas felicita a Natalia Romero.
Ella está en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, al otro lado del continente, y nos da mucho gusto que nos puedan acompañar. Fíjese usted qué padre que estén tan lejos, en Noruega, en Bolivia, en Estados Unidos, y sin embargo nos une una misma lengua, un mismo idioma, una misma palabra, una misma forma de hablar, aunque a veces nos encontramos con diferencias notorias como el tenés o el tener y cosas de ese estilo. Y las palabras son un poco diferentes, pero al final nos escuchamos y nos entendemos. Y eso nos da mucho gusto. Fernanda Ramírez, felicidades de parte de su esposo, Daniel Ortiz. Ella fue la que empezó a oírnos en el radio, pero Daniel también ya nos está escuchando. Y claro, algunos saludos para Dalia Guevara y su esposo Benjamín Casasa, que están de aniversario, y bueno, eso siempre nos da gusto. Martín Diego Baltasar y Silvia Mejía, Marco Antonio Telles y su esposa, que están en Tequisquiapan, en México, Lucero Hernández Curiel y su esposo Mario Velázquez, que también nos acompañan juntos, Víctor Morales Jr. y su papá Víctor Morales Sr., que nos acompañan en el programa y nos da mucho gusto. Keren Vázquez y Antonio Rodríguez, que están en El Salvador, Víctor Alatorre y su esposa Barbie Margarita Vivanco, que nos acompañan siempre. Y claro, agradecer los donativos que nos hacen llegar a través de los videos. Tony 888, Silvia Hernández, Raúl Jiménez, Adriana Reale, la más duende que siempre está muy presente, Patrick Rosas, por supuesto, siempre presente, LCE, Maite Valdés, Anaís Aragón, muchísimas gracias a todos ustedes. Y quisiera comentarles, miren, damos muchos saludos, pero no nos alcanza el tiempo para todos. A veces nos apena no poder felicitar a tiempo a las personas, no poder saludar a todos. Es algo que hacemos con mucho gusto. Nos han preguntado muchas veces cuánto cobramos por mandar un saludo. No, por Dios, ¿cómo vamos a cobrar por saludar a un amigo, a una persona que nos acompaña? Aquí no se cobra, solo que a veces se nos juntan tantos que se hace un poquito difícil. Pero ahí vamos saliendo poco a poco con todos los saludos, cosa que nos da mucho gusto, y por ello nos despedimos de ustedes esta noche deseándoles muy buenas noches y que descansen en paz.